Saludos a todos los seguidores y seguidoras del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Bienvenidos a este nuevo encuentro digital que les ofrecemos para analizar diferentes asuntos de actualidad de la mano del secretario territorial de UGT en Albacete, Francisco Javier González. Muy buenos días. Buenos ¿Qué tal? días. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias por recibirnos aquí en vuestra sede de aquí de Albacete de UGT. De nada, y además es un placer teneros aquí como siempre y atenderos. Francisco Javier, comenzamos semana pues muy importante, vamos a ir conociendo diferentes medidas que son muy necesarias, se van a abrir procesos de negociación también que estaban pendientes y bueno, me gustaría empezar precisamente por el inicio del curso escolar. Que bueno, preocupa mucho a padres, a toda la comunidad educativa, a alumnos, a profesores, a todos. Este martes se incorporan ya los docentes y el próximo 9 de septiembre lo van a hacer los alumnos a los centros escolares de aquí de toda Castilla-La Mancha. ¿Cómo ven las primeras medidas que se conocen y esa falta de medidas, de reivindicaciones que hace pues toda la comunidad educativa y de las que todavía no se conocen nada? Sí, bueno, nosotros nos sumamos a esas reivindicaciones porque creemos que el inicio del colegio debía posponerse por lo menos y supone un riesgo. No vemos que se den todas las medidas de seguridad que propicien que los centros de colegio, o sea, los colegios, los centros educativos, no sean focos de contagio. Por eso instamos a la Junta a que se pongan en marcha medidas como el aumento de profesorado, las medidas organizativas, el doble de grupos y otras que son muy interesantes y muy necesarias para hacer totalmente los centros educativos seguros. Igual que también proponemos que se retrase en los municipios, en las localidades donde el índice de contagio sea alto y no esté controlado, para evitar precisamente que los colegios puedan ser un foco de, como he dicho antes, de contagio y darle el mayor grado de seguridad a nuestros estudiantes en este caso. Bueno, no va a ser un inicio de curso fácil para muchas familias. Ya centrándonos aquí un poco en la provincia de Albacete, pues conocíamos los últimos datos de desempleo. Estamos pendientes de conocer estos del último mes de agosto, pero bueno, pues las consecuencias del coronavirus, de esta crisis que nos está dejando, pues se está haciendo notar aquí en la provincia de Albacete, igual que en toda España. ¿Cómo valoran esos datos? Pues que hacen ya ver esas consecuencias económicas. Sí, bueno, nosotros sabíamos que estamos inmersos en una crisis provocada por el COVID y evidentemente eso va a tener un impacto en el empleo. Por eso propusimos medidas como la de los ERTEs, que consideramos que se deben prorrogar más allá del 30 de septiembre, y además estamos viendo cómo está propiciando que muchas empresas que eviten echar el cierre y puedan reincorporar a sus plantillas. Por eso nos hemos manifestado y lo venimos haciendo de cara al Gobierno para que la prórroga, pues en principio llegue por lo menos hasta final de año y que afecte a todos los sectores de actividad, porque vemos que está funcionando. Está propiciando que las distintas empresas, conforme van recuperando la actividad, pues van incorporando sus puestos de trabajo. Y tenemos clara una condición: empresa que se pierda en este contexto, es empresa que no se recupera y empleos que no se van a volver a tener. Poner en marcha una empresa es muy difícil y tener un empleo estable también, y posiblemente, y de acuerdo a esa situación, se tienen que poner las herramientas necesarias para evitar que eso pase. Lo vimos en el 2008, en la crisis del 2008, y las empresas que se destruyeron costó mucho recuperarlas. Por eso la medida de los ERTEs creemos que es fundamental mantenerla más allá del 30 de septiembre, y además es una herramienta que está dando un buen resultado y que debe ser mantenida en el tiempo por parte del Gobierno. Es fundamental. Otros países de la Unión Europea, como Francia, Bélgica, los han mantenido, han anunciado ya que se mantienen más allá de esa fecha que estamos hablando, y creo que hay que seguir esa estela porque es una buena medida. ¿Cree que se van a llegar a ese acuerdo que reivindican sindicatos? Sí, estoy confiado que sí, que el Gobierno va a ser sensible a las demandas que estamos haciendo desde los agentes sociales, desde la clase empresarial y de los sindicatos de clase, Comisiones Obreras y UGT,
y creo que el acuerdo se va a fraguar en los términos necesarios para el mantenimiento de esos ERTEs que al final redundan en las empresas y en los trabajadores. En cuanto a los ERTEs, no sé cómo se encuentra la situación aquí en la provincia de Albacete. Imagino que se ha ido sacando progresivamente a cierto número de trabajadores y no sé qué perspectiva tienen de cara a los próximos meses, de cara a posibles también rebrotes. Sí, bueno, todavía hay muchísimas personas en ERTEs, en torno a 18.000 trabajadores de la provincia de Albacete, unos 4.000 y pico ERTEs todavía activos y por eso tenemos esa referencia, ¿no?, temporal. Hemos visto cómo se han ido reincorporando, cómo empresas han ido recobrando su actividad productiva y han ido reincorporando las plantillas. Por eso la necesidad del mantenimiento de esta herramienta creemos que es fundamental. Y por primera vez en un contexto de crisis se están legislando y se está poniendo en marcha herramientas dirigidas a los trabajadores, a la ciudadanía. Propuestas que desde los sindicatos, desde UGT, hemos estado haciendo desde el inicio en estos contextos tan difíciles. Por eso se tiene que dedicar y se tiene que seguir dedicando los fondos y los recursos necesarios para el mantenimiento de los puestos de trabajo. Bueno, otra de las medidas aprobadas por el Gobierno central es ese ingreso mínimo vital, que desde el sindicato a nivel nacional pues denunciaban ciertos retrasos en esos pagos, pues debido un poco a la burocracia que tenían que hacer frente pues las familias que lo tenían que solicitar. No sé si esa situación también se está dando aquí en la provincia de Albacete. Sí, ¿también? Es generalizada en toda España y evidentemente hemos hecho una denuncia pública a nivel de Estado, pero también en lo local, ¿no? Vemos como las administraciones públicas se están quedando cada vez más limitadas en cuestión de personal. El ingreso mínimo vital pues fue un recurso, una medida que puso en marcha el Gobierno que nosotros aplaudimos, pero no solo vale con ponerla en marcha, sino tiene que tener los recursos dentro de la Administración para que la gestión de ese ingreso mínimo vital pues sea lo suficientemente ágil para que llegue a las familias que peor lo están pasando, ¿no?, que ese es el objetivo. Y eso no está pasando, por eso también desde UGT hemos habilitado en la página web del Confederal, de ugt.es, pues un portal donde las familias que han solicitado el ingreso mínimo vital pueden hacer sus reclamaciones para que se le agilice el pago del mismo. Por eso entendemos que sí que ha habido un cierto nivel de improvisación y a eso se le está añadiendo que los servicios públicos, pues las tasas de reposición no son suficientes. Nos estamos quedando sin funcionarios en muchos servicios que son esenciales para la ciudadanía y desde luego hay que reponer esas plazas que están vacantes para que cuando se pongan en marcha medidas como estas pues tengan una repercusión rápida. Al igual que es necesario que se mejore la formación de esos funcionarios para que puedan atender este tipo de iniciativas que creemos que son fundamentales. Bueno, uno de los principales objetivos que va a ser muy necesario después de esta crisis que estamos ya sufriendo van a ser esos presupuestos generales del Estado, que bueno, veremos también si hay consenso y también, bueno, aquí los de Castilla-La Mancha, ¿cree que se pueden dar? Sí, bueno, esperamos de la clase política algo que todavía no hemos visto y es responsabilidad. Estamos en un contexto muy difícil y creo que el acuerdo debe ser unánime de todos los partidos políticos por el bien del país y de los ciudadanos. Creo que los ideales políticos, las posiciones políticas se deben quedar al margen y se debe propiciar unos presupuestos para toda la ciudadanía, ¿no? Y con esa perspectiva que se tiene va a ser difícil, puesto que estamos viendo que las posiciones son muy encontradas, pero evidentemente creo que es fundamental que ese acuerdo de presupuestos pues se materializa en beneficio de todos y todas, aunque tengo mis reservas, ¿no? Creo que deben de hacer un análisis profundo y creo que tienen que poner como prioridad no los intereses de cada partido, sino los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Cómo deberían de ser esos presupuestos pues de cara a que se mantengan en la medida de lo posible los empleos y también las empresas? Pues dirigida precisamente al mantenimiento del empleo, a la protección social, a las personas en general, ¿no? Tenemos que mantener nuestro tejido productivo, tenemos que dar soporte a todas estas personas que están pasando lo peor y tenemos que reforzar la protección social. Casi 500.000 de españoles han dejado o están próximos a dejar de percibir prestación o subsidio. Entendemos que hay que orquestar herramientas para darle protección a esos trabajadores y a esas trabajadoras. Tenemos que legislar en la línea o presupuestar en la línea del mantenimiento de nuestras empresas, dedicando las ayudas que sean necesarias y evidentemente a reforzar los servicios públicos.
se tienen que reforzar. Hemos visto que esta crisis se ha podido contener gracias a nuestros servicios públicos y eso requiere que esos presupuestos recojan medidas dirigidas a mejorar la sanidad, a mejorar la educación, la protección social, las fuerzas y seguridad del Estado con las tasas de reposición. Todos y cada uno de los servicios públicos es la mejor herramienta que nosotros tenemos como país para luchar en unas circunstancias como la que estamos haciendo provocada por COVID-19. Por eso esos presupuestos tienen que ir dirigidos a las personas para superar esta situación tan difícil por la que estamos pasando y desde luego requiere del consenso de todos. Hemos visto que las posturas están muy encontradas, tengo mis reservas, pero pediría altura de miras como hicimos aquí en Albacete, con el plan de Reactiva Albacete, que todo el mundo nos pusimos de acuerdo, que dejamos al lado nuestros objetivos como entidades y pusimos delante a la ciudadanía, que es lo que en este momento se tiene que hacer. Precisamente a ese plan que firmaron aquí en Albacete me iba a referir en estos momentos. No sé si se están viendo ya algunos efectos positivos de ese plan. Hay que esperar también unos pocos meses hasta que se ponga en marcha en su totalidad. Pues hay que esperar, pero aparte nosotros queremos también ser partícipes del desarrollo de ese plan. Por eso ya le transmitimos al alcalde que se debía de crear una mesa de seguimiento de este plan para ver el grado de ejecución, puesto que era un plan que además estaba dotado económicamente y que tenía unas pautas que se tenían que ir cumpliendo en el tiempo. Entendemos que esa es la fórmula, ¿no? Hay que hacer un seguimiento, hay que ver cómo se está desarrollando el plan y el nivel de ejecución del mismo. No vale que nos hagamos una foto y que plasmemos en un papel una declaración de intenciones y al final eso no se traslada en hechos, y creo que es fundamental que ese plan pues tome forma y al final va a redundar en la mejora de las condiciones de los ciudadanos y ciudadanas de Albacete. Creo que esa es la fórmula y ahora mismo es la prioridad que tiene que tener cualquier gobierno, ¿no? Sus ciudadanos y ciudadanas. Recordemos, son 19,2 millones de euros que están incluidos en el presupuesto de la ciudad de Albacete. ¿Qué medidas incluidas en él destacan? Pues precisamente lo que era el reforzamiento también de los servicios sociales del ayuntamiento y la inversión que también es muy necesaria, ¿no? Las medidas dirigidas también a los sectores que peor lo están pasando. En definitiva, era un plan que era atravesar a todas las necesidades que se estaban dando producto de esa crisis. En general, nosotros participamos con un objetivo y era mejorar las condiciones en las que los ciudadanos y ciudadanas de Albacete estaban producto de esta pandemia. Y desde luego todas y cada una, unas más sociales, más que nos atacan más a nuestro ADN, pero otras más de inversión también eran necesarias para que al final se reactivara la economía. Creo que es fundamental que esas medidas se desarrollen en su totalidad para que redunden en todos los sectores y den protección a los que peor lo están pasando. El reforzamiento de servicios sociales, dotándoles de más herramientas, era fundamental para la gestión de este tipo de ayudas, dándole protección a los trabajadores y a las trabajadoras que se han quedado en situación de desempleo y desde luego esas familias que peor lo están pasando. Esos recursos son fundamentales y desde luego era uno de los pilares que mantenía ese plan. A nivel regional también los sindicatos, los agentes sociales firmaron con el Gobierno de Castilla-La Mancha ese plan también para la reconstrucción que se puso en marcha hace ya unos meses. ¿Ha repercutido ya en algunos ámbitos de la provincia de Albacete? Pues la repercusión es bastante liviana, ¿no? Todavía no tiene el grado de profundidad que nos gustaría, pero la verdad que no hemos tenido ni la oportunidad de despachar con el representante de la Junta en Albacete para poder ver y analizar cómo se está incidiendo ese plan en nuestra provincia, en nuestro territorio. Nos gustaría, pues como he dicho antes, igual que se ha puesto en marcha esa mesa de seguimiento en el ayuntamiento, pues que la Junta nos diera esa participación para ver cómo afecta a nuestros ciudadanos esas medidas y desde luego el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Que nadie se quede en el camino, que nadie se quede atrás y en eso vamos a estar siempre apoyando al Ayuntamiento, a la Junta, al Gobierno de la Nación, porque aquí tenemos que salir todos unidos y después ya pediremos las responsabilidades que se tengan que pedir, analizaremos los fallos, pero desde luego el momento es ahora el de salir de esta crisis lo mejor posible y lo más reforzados posible y sin dejarse nadie en el camino.
Hace unas semanas empezó aquí la campaña de vendimia en algunas zonas de la provincia de Albacete, también en algunas zonas de Castilla-La Mancha, y preocupan este año de forma significativa los problemas que pueda haber alrededor de los temporeros que cada año llegan aquí para participar en esa campaña. No sé si hasta el momento han registrado algunas incidencias o se espera que sea ya de cara a la generalización de la campaña, más al pasar el mes de septiembre. Bueno, durante la campaña se están recogiendo incidencias, puesto que todavía todo el mundo en la práctica no hace las cosas como se tienen que hacer. Evidentemente, desde el minuto cero pues tenemos distintas acciones que acometemos a través de nuestra asesoría jurídica, pero desde luego nos preocupa mucho. Pues hemos visto que los campamentos pues son un problema que se tiene que atajar inmediatamente y las condiciones de habitabilidad de los temporeros pues se tienen que garantizar. Por eso creemos que una herramienta muy válida son los convenios colectivos. El convenio del campo debe recoger medidas dirigidas a mejorar la habitabilidad de estos temporeros y evitar los asentamientos. Igual que pedimos a Inspección de Trabajo pues que sea contundente con esos malos empleadores, con esos malos empresarios que hacen uso de la contratación irregular para digamos, aprovecharse de mejores condiciones que al final redundan en la competencia desleal con otros agricultores, otros empleadores de su mismo sector. Por eso creo que tenemos que ser contundentes, evitar esas prácticas. Hace unos días, conocíamos por la prensa que la Guardia Civil y Inspección de Trabajo habían detenido a 4 agricultores que habían contratado trabajadores que estaban en situación irregular. Esa práctica creo que debe ser perseguida por muchos motivos para evitar precisamente que estos tipos de asentamientos se produzcan y además que no sean una competencia desleal a sus competidores. Ese tipo de actuaciones, la Inspección de Trabajo nos consta que está trabajando muy bien y está siendo contundente y es el que nosotros estamos intentando evitar con nuestras denuncias y haciendo un seguimiento de las distintas campañas. Es fundamental que esto se dé para evitar los problemas que hemos tenido este mes de agosto con los temporeros del asentamiento de la carretera de las Peñas. Ahí iba también a preguntarle por una valoración, qué valoración hacen de todo lo sucedido pues durante estos meses con ese asentamiento, que era un problema ya histórico aquí en Albacete y que hasta que no ha llegado esta pandemia pues no ha tenido ningún tipo de actuaciones allí. Como siempre, cada vez que un problema surge como el que ha surgido, pues es cuando se le intenta poner remedio a una situación que ya veníamos arrastrando, como bien dices. Y evidentemente el objetivo es ese, evitar que este tipo de asentamientos se vuelva a dar, porque por una parte no haya malos empresarios que den cobertura a ese trabajo irregular y por otra que se den las condiciones de habitabilidad de los temporeros para que puedan prestar su servicio en las mejores condiciones y además en unas condiciones de habitabilidad dignas, no metidos en una nave como estaban. Evidentemente la crisis del coronavirus nos ha puesto de manifiesto un problema que era muy grave y la gestión del mismo pues ha tenido sus carencias a lo largo de este mes, que ha provocado pues este problema que se ha trasladado a la ciudadanía, que nunca debería haberse trasladado. Evidentemente podían haberse hecho las cosas mejor y desde luego hay distintos foros como la mesa de flujos migratorios que debe ponerse en marcha lo antes posible, reunirse para analizar lo que ha pasado y poner las medidas necesarias para evitarlo en un futuro. Al igual que el convenio colectivo del campo, que actualmente está denunciado, pues debería reunirse la mesa de negociación lo antes posible para poder fraguar un acuerdo y que podamos contener en ese convenio esas medidas dirigidas a mejorar la habitabilidad. Bueno, no sé si UGT aquí, Albacete, pues tiene algunos objetivos, algunos retos de cara a los próximos meses, ¿en qué va a seguir trabajando? Pues tenemos muchísimos retos. Con la pandemia la actividad del sindicato se ha multiplicado, los problemas que están surgiendo son muchísimo más, las cuestiones y las consultas que se realizan en torno a los expedientes, los ERTES o los expedientes de regulación de empleo, los ERTES de ETOP, que como vulgarmente los conocemos, pues se están dando y aparte pues toda la actividad que nosotros a través de nuestra asesoría jurídica canalizamos. En la salud laboral nos preocupa mucho, el índice de siniestralidad que tenemos en Albacete es uno de los más altos, tenemos que seguir trabajando para que la cultura preventiva pues se instale de una vez por todas y podamos reducir esos índices de siniestralidad.
Estamos trabajando activamente en lucha por esa igualdad real entre hombres y mujeres a través del Observatorio de Igualdad que se ha creado, a través de las herramientas que tenemos como sindicato, y evidentemente tenemos una máxima, la negociación colectiva, que es muy importante para los trabajadores y las trabajadoras, está ahora mismo suspendida, pero hay que retomarla. Tenemos que tener unos convenios acorde a las necesidades de los trabajadores, que le den cobertura a los mismos, y desde luego es una de las asignaturas que tenemos para este otoño e invierno, ¿no? Reactivar esa negociación colectiva, porque es fundamental para todos los trabajadores y todas las trabajadoras de nuestra provincia. Tenemos mucho trabajo, tenemos las puertas abiertas para cualquier demanda de los trabajadores que puedan surgirle, para cualquier duda, y nuestra máxima es que podamos ir mejorando las condiciones laborales. Por eso no dejo de aprovechar la ocasión para solicitar al Gobierno un cambio de rumbo en la legislación laboral. Es necesario que se derogue la reforma laboral y que propiciemos una legislación que vaya enfocada a la creación de empleo estable y de calidad, y no esa precariedad que se ha instalado en nuestro mercado laboral, y que en el contexto de la crisis pues siempre se ahonda más, ¿no? Y desde luego este es el momento de hacer otras leyes que vayan dirigidas en otra dirección, para que los trabajadores y las trabajadoras con su trabajo pues puedan desarrollar un proyecto vital digno y tengan unos ingresos adecuados y necesarios. Precisamente esta semana también se va a negociar a nivel nacional la regulación de la ley del teletrabajo también, que se quiere implantar a nivel nacional. No sé cómo la valoran y cómo creen que debería de ser. Pues hombre, la ley del teletrabajo la estamos demandando como algo bastante urgente, porque con el confinamiento, con el estado de alarma, pues el teletrabajo tomó un protagonismo muy importante dentro de lo que es el tejido productivo de nuestro país y de nuestra región. Y no estaba regulado, no había ninguna condiciones que se pusieran, y lo que sí que estábamos viendo es que las jornadas laborales se prolongaban más allá de lo que marca la ley. Y desde luego también los trabajadores asumían unos riesgos y unos costes de los equipos, de las conexiones, de la energía, que debe ser regulada, y además debe pues, ser partícipe también la empresa en esos gastos, ya que se beneficia, ¿no?, de ese trabajo en casa. El teletrabajo ha venido para quedarse, no nos engañemos, es una fórmula que puede ser muy buena, porque además puede fijar poblaciones en núcleos rurales que se están despoblando, y desde luego esa ley tiene que contar con la participación de los trabajadores y las trabajadoras para que englobe todas las necesidades y dé una regulación a esa modalidad de trabajo que, como he dicho antes, ha venido para quedarse, y no se produzcan pues, fallos o no se produzcan demasiadas negligencias en el desarrollo de esa modalidad de trabajo. Muy bien, pues Francisco Javier González, secretario territorial de UGT en Albacete, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, y nada, seguiremos pendientes de todo lo relacionado con estos asuntos y con los que tienen que ver con el sindicato. Gracias. Gracias a vosotros, como siempre, un placer. Y a todos ustedes, a todos los seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, también muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo en uno de nuestros encuentros digitales. Hasta la próxima.